Tripulantes, bienvenidos a los seminarios Masterclass, un espacio pensado para que ustedes puedan complementar su formación con pilotos de alto vuelo. Hoy hablaremos sobre el concepto API REST, diseño e implementación de APIs personalizadas, y para abordar este tema tendremos a nuestro experto Jefferson Peña Torres. Antes de comenzar, nos gustaría presentarles un corto video con la biografía de nuestro experto y quién es la persona encargada de acompañar estas sesiones de seminarios Masterclass. Aquí les presentamos el contenido. Hola tripulante, en este ciclo 4 tendrás la posibilidad de viajar semanalmente al seminario Masterclass, un espacio tripulado por profes de alto vuelo en el que puedes despejar tus dudas y hacer tu ruta más exitosa. Jefferson Peña Torres tiene un conocimiento integral del desarrollo de software en empresas y en entornos de investigación. Practica el baloncesto y como buen bayuno le encanta la salsa y el grupo Los Bambán. Hay que ver si baila como programa. Jefferson Peña es ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería de la Universidad del Valle. Sus áreas de investigación son la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Él también es un pilo y estará contigo en los seminarios Masterclass. Muy bien, y después de conocer un poco sobre nuestro experto Jefferson Peña, le doy la palabra para iniciar la sesión de hoy. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat de YouTube o en el formulario que enviaremos en un momento a este chat. Jefferson, bienvenido. Muchas gracias, Melissa. Buenas noches a todos los tripulantes, mis compañeros y a todos los que nos acompañan esta noche. Hoy vamos a hablar un poco de los servicios web, pero no de cualquier servicio web, sino de aquellos que nosotros denominamos RESTful. Hay una característica particular de estos servicios y es que ellos siguen una filosofía arquitectural, si se puede decir en estos términos, llamada REST. Entonces, hoy REST se ha vuelto algo muy popular como diseño para nuestros servicios. Y de hecho, haciendo alusión a esto, voy a proponer quizás algo que puede llegar a ser una broma. Y es que antes uno decía de qué están llenas las nubes. Entonces decían los que estamos en el área de tecnología, no, de servidores Linux. Y a pesar de que eso no ha cambiado hasta hoy, uno podría decir hoy que las nubes están llenas ahora de aplicaciones REST. Entonces esas son las nubes que tenemos ahora. Casi todo se está trasladando o moviendo hacia este tipo de diseño, pero ¿por qué? Porque antes, de hecho, fue un tema que vimos en una masterclass pasada. Hablar de microservicios pareciera ser que va de la mano con la construcción de una arquitectura, tener detrás una arquitectura para que ese microservicio opere de manera efectiva. Y lo comentamos en la masterclass pasada. Bueno, entonces esta sería como nuestra agenda para la noche. Vamos a dar algunos conceptos. Recuerden que esto es una masterclass. La idea es que ustedes también recojan parte del conocimiento que hay y eso se hace a través de una clase magistral. Y luego, como siempre lo he pensado, debe, por no decir que tiene que haber una parte práctica donde pongamos a prueba algo de lo que estamos aprendiendo y que también se valide la información a través de lo que uno codifica. Listo, entonces luego vamos a hablar de algunos conceptos, luego sobre el consumo de servicios. Digamos que hay una apertura de servicios hoy que no necesariamente son backend. De hecho, hace una semana nuevamente leía un artículo en el que se diferenciaba muy bien qué era un backend y qué era un microservicio, porque en términos prácticos pareciera ser que es una sola cosa, pero no, no es así. Entonces ahí vamos a hablar de ese consumo de servicios en general. Estos van a ser servicios o microservicios. Y al final nos vamos a diseñar una API propia que hemos venido manteniendo hasta ahora, que es sobre la aplicación Contacta. Entonces ahí vamos a hacer unos ajustes, vamos a hacer unas mejores y algunos cambios que van a ser relevantes para ustedes y su proyecto de este ciclo. Entonces, el primer concepto es
hablar de un recurso. Digamos que este es el eje central de muchas cosas que hay en esta arquitectura. Si visualizamos todo como un recurso, entonces los servicios lo que ofrecen son recursos. Recurso, por ejemplo, es algo que está guardado en una base de datos y acá les propongo de pronto un ejemplo. Entonces, la temperatura de Medellín a las 4 de la tarde del día de hoy. Ah, bueno, ese es un dato que seguramente está guardado en una base de datos y que una aplicación finalmente tiene que entregar o tiene que servir para que otras consuman. Y entonces ahí viene esa paridad de los dos términos, servicio y consumo ese servicio, que uno lo utiliza hoy por hoy, incluso son palabras que uno encuentra en ese contexto, pero que luego en lo cotidiano deja de usar. Por ejemplo, el nombre de un tripulante, seguramente eso está guardado en una base de datos, ojalá sea en una base de datos, una aplicación de base de datos, un sistema manejador de base de datos, y no de pronto un archivo en Excel o una hoja de cálculo. Ahora también el resultado de una búsqueda a una persona a través de su correo. Esto seguramente también lo vamos a poder encontrar en una base de datos. Y esto se tiene que leer de la base de datos y luego ofrecerse, y quien ofrece eso es un servicio. Ahora, quienes consumen ese servicio serán los clientes y en este caso el REST hace esa especificación. Lo que está guardado en la base de datos finalmente va a ser considerado como un recurso una vez un servicio lo exponga o lo ofrezca para que otros consuman. Ahora, REST, uno lee la definición, esa es la transferencia del estado representacional, y de hecho esa definición que uno encuentra, pues finalmente es una abreviatura, si uno hace la traducción y lee ese nombre que tiene REST, pues muchas veces no es diciente. Pero entonces acá, por eso traigo a colación, ¿qué es esa representación? La representación se refiere a los recursos, cómo esos recursos que están guardados en la base de datos, el servicio los va a entregar. Entonces, eso se hace a través de una notación o un formato. En una anterior masterclass hablamos de JSON y hablamos de XML. Esos son quizás los formatos o la notación que más se usa hoy para crear estos microservicios. Ahora, ¿para qué sirve? Ah, bueno, para que cuando alguien solicite o consuma la información que está en la base de datos, lo tenga que hacer a través de ese servicio que ofrece esa información. Entonces, ahí ese intercambio de información, siempre tenemos en mente estos dos roles, el de cliente y el de servidor. Entonces, ellos siempre están en comunicación y lo hacen transfiriendo la representación del estado de los datos que están almacenados en esa base de datos y que simplemente o solamente el servidor o el servicio pueden acceder. Entonces, bien, como lo dice ahí, la representación solamente muestra el estado del dato o de la información que está almacenada en la base de datos, y quien entrega esta información pues lo hace a través de HTTP, y en este caso el rol que cumple esa aplicación es la de servicio. Dicho esto, entonces en la parte derecha les he puesto una tablita donde se ve hay otros formatos. Por ejemplo, hay intercambio de HTML. En este caso, ese rol de cliente-servidor también se puede gestar utilizando ese tipo de codificación, HTML. Entonces la página carga, cada vez que se hace una petición, lo que se hace es una solicitud de HTML. El HTML finalmente es presentado o renderizado a través del navegador. Ajá, pero cuando ya hablamos de XML, el navegador podría hacerlo, pero no lo hace. Entonces, en este caso hablo de lectura y de renderización de XML. El navegador no lo hace, quizás podría, pero no lo hace. Entonces ahí la información viene y necesita ser procesada del lado del cliente, muchas veces por una aplicación que se ejecuta del lado del cliente. Y también tenemos el formato JSON. Entonces, digamos que no voy a ampliar mucho más la información que ya he dado. Digamos que estas son cosas que ustedes ya conocen, solamente que estoy ajustando, afinando y puliendo un poco más algunos conceptos, como ese de representación que uno encuentra en la definición de REST, pero muchas veces uno no sabe. Ahora, ¿cómo se identifican los recursos? Los identificadores de recursos
en este caso URIs, se establecen con el fin de que cualquier cliente pueda acceder a ese recurso de manera única, solicitándolo por un nombre que en este caso pasa a ser como un nombre clave. Entonces ahí he puesto un ejemplo en mi pantalla donde tengo una API, es una API dummy. Resulta que esto no, realmente no es que ese servidor esté en este momento en ejecución, entonces no vayan a acceder a él porque no tiene sentido. Pero esta sería la estructura de una URL donde tripulantes es ese recurso que se necesita o que se está solicitando. Seguramente bajo esa perspectiva ese será un servicio web, pero todavía no sabemos si es RESTful. Entonces, ahí faltan algunos detalles, es decir, por ejemplo, si se hace esa solicitud, ¿cuál sería la respuesta? ¿En qué formato haría la respuesta? Y entonces a partir de ahí ya uno puede decir, sí, parece ser que ese servicio web, ese web API, es REST o implementa REST en este caso. A esa dirección que aparece ahí se le conoce como el endpoint y nosotros lo programamos en este caso con Express. ¿Por qué en Express ponemos los endpoints? Porque finalmente Express va a correr en un puerto de una máquina que en este contexto se llama servidor y esa máquina pues tiene esa URL que está ahí, la parte azul. Luego, Express lo que hace es construir ese endpoint, terminar esa URL con la parte roja, que es donde finalmente los clientes van a consumir estos recursos. Ahora, pueden haber en un mismo servicio, en una misma aplicación del lado del servidor, varios endpoints o varios URIs, también se les llama de esta manera. Lo ideal es que cuando uno escribe sus propios endpoints o sus propias URIs con el fin de luego exponer esto como un servicio, y en este caso sería un servicio web, uno debería utilizar plurales y debería utilizar sustantivos, por ejemplo, tripulantes. En este caso lo que dice la definición o la especificación de la arquitectura REST es que uno no debería utilizar, por ejemplo, verbos u otras palabras, adjetivos, por ejemplo. No, acá dicen, trate de usar sustantivos y que esos sustantivos estén en plural. Entonces, por esa razón acá tengo tripulantes, tutores, formadores. Y en este caso todavía no estoy hablando, por ejemplo, de los diferentes niveles de madurez que puede tener una API, simplemente son algunas observaciones y detalles de interés. Ahora, ¿cómo accedemos a esos recursos? También lo que dice la especificación de REST es que debería usarse los métodos que provee, en este caso, HTTP, o también se les conoce como verbos. Entonces está el get, el post, el put, el delete, que yo siempre los menciono porque con ellos uno alcanza a hacer el CRUD completo, es decir, usted puede crear un nuevo elemento en esa colección o en la base de datos, puede leerlo, puede actualizarlo y eliminarlo. Ahora, hay muchos más, hay patch, hay info, hay como unos 5 o 6 métodos más que uno podría considerar, log, option, hid, pero cada uno tiene una forma de vincularse al servicio. Entonces, por ejemplo, put, para poder hacer una modificación de datos, pues tienen que enviarse los datos que van a ser modificados. Lo mismo sucede con post. Cada vez que se utiliza el método post, se debe enviar una data para que sea finalmente guardada en la base de datos. Ahora, toda solicitud que se haga a ese servicio que estamos construyendo debe entregar una respuesta. Esa respuesta, en muchos casos, sigue también una especificación de HTTP, del protocolo. Y en este caso, del lado del servidor, que es la parte que actualmente estamos pensando, que estamos construyendo, que estamos ideando para luego consumir desde otra aplicación, las respuestas a estos servicios desencadenan una serie de acciones. Esas acciones, pues, finalmente van a surgir efecto o no.
Y si surge en efecto, entonces, ¿cómo hace el servidor para enviarle información a ese cliente de que su solicitud acaba de llegar, que obtuvo una respuesta? Pues eso lo hace a través de un estado. Los más comunes, ahí he listado los más comunes. Uno es el 404, por ejemplo, si se solicita una lista o un tripulante y ese tripulante no está guardado en la base de datos, entonces retorna un no encontrado, un 404. Ahora, si se solicita información o se actualiza, en este caso el 400 sería un mejor estado de respuesta para una solicitud donde se envió a actualizar un usuario y entonces se le está, por ejemplo, modificando a ese usuario su llave primaria, por ejemplo, o su correo electrónico, que hoy por hoy es uno de esos datos que si uno lo modifica en la base de datos se pierde parte de la trazabilidad. Uno ya no sabe cuál fue el usuario que hizo cambios en otra parte o prácticamente se pierde el usuario al cambiarse el correo. Entonces, lo que debería responder el servidor es, mire, cliente, en este caso sería una aplicación cliente, ha hecho usted una mala solicitud, entonces le envía un estado, el 400. Ahora, como lo mencioné antes, cuando se hace una solicitud se desencadena una serie de acciones que deben hacerse dentro del microservicio o dentro del backend, pero si en algún paso o en alguna de esas acciones se genera un error o se lanza una excepción, entonces muchas veces no es controlado y lo que emite ese backend o ese microservicio es un 500, es decir, hay un error interno al servidor. Ahora, para cualquier otro suceso, cualquier otra respuesta, en este caso efectiva, se envía un 200, 201 y todos los 200, porque realmente no es uno solo el código de estado, sino prácticamente un bloque. Es decir, los 200, cuando uno habla de los 200 es porque exitosamente se dio respuesta a esa solicitud. Listo, eso eran como el background que les traía de conceptos para esta noche. Hablar un poco sobre algunas cosas que considero son importantes que surgieron como preguntas de la anterior masterclass. Y hablemos ahora de algunos elementos que pueden llegar a ser nuevos, como por ejemplo las asociaciones. En la anterior ocasión hablamos de nuestros endpoints, hablamos de los recursos, hablamos de qué niveles posiblemente iba a tener nuestro servicio cuando lo construyéramos, de acuerdo a si respondía a los verbos o no, si tenía recursos, si esos recursos estaban bien diseñados, si se respondía o no utilizando JSON. En este caso, las asociaciones, visto desde la arquitectura REST, se consideran como una relación entre dos recursos. Entonces, ahora no tengo uno solo, sino que tengo dos, por ejemplo, tripulantes. Y de esos tripulantes, si yo al final pongo un slash y un número, estaré trayendo uno, nada más que uno de esos tripulantes. Por ejemplo, acá estoy trayendo el tripulante con el ID o con el identificador 3. Pero cuando yo digo, bueno, hay que establecer una asociación, un ejemplo de esto sería este, donde yo tengo slash sprints. Sprint es seguramente otro recurso al cual se puede acceder directamente desde esa URI, ¿cierto? Entonces yo puedo tener todos los sprints, pero en este caso estoy sacando el sprint vinculado a ese tripulante, el tripulante 3. Igual, seguimos, se puede todavía encadenar aún más, indicando al final slash 1, por ejemplo, y podría obtener el primer sprint del tripulante con el ID 3. De esta forma, uno puede tener unas URI bien largas que le sirvan a uno incluso para hacer filtrado, hacer búsquedas o especificar qué datos traer. Lo que dice la arquitectura de REST es no anidar demasiado las asociaciones. Normalmente se hace entre dos, pero no hay tampoco una restricción de que puedan ser más. Hablemos de otro elemento clave que se gesta a partir de la construcción de APIs, en este caso, que es Swagger.
Swagger es un conjunto de herramientas, hoy por hoy es bastante aceptado por muchos lenguajes, es decir, que si usted el día de mañana piensa hacer de pronto una API o una API con Python, seguramente allá va a encontrar a Swagger, dependiendo eso sí del framework que usted utilice, por ejemplo, Django, si usa Django seguramente también tendrá una serie de herramientas para luego exponerle al cliente. ¿Cuál es el objetivo de Swagger? Swagger, mientras usted escribe esos endpoints, escribe esos recursos, pues usted finalmente no le va a entregar a la persona que va a usar esos recursos todo el código que ha hecho. No, qué bien que pudiéramos simplemente indicarle, por ejemplo, para los tripulantes utilice el método get y esta es la URI. Y ya con eso es suficiente porque el cliente que construya otro equipo de desarrolladores sabrá qué hacer con esa URI y también podríamos decirle qué tipo de datos esperar. Pues siguiendo la arquitectura REST, uno podría considerar que lo que se va a recibir es JSON y entonces ahí digamos que se coordina de cierta manera los equipos y están trabajando de manera separada. Por ejemplo, un equipo desarrollando el backend, entonces simplemente ellos desarrollan el backend, pero luego no le van a entregar el código fuente, su código base a quienes van a construir los clientes de ese backend. No, simplemente le entregan el Swagger, normalmente se dice así, o uno también le puede decir la API. Cuando uno dice, no, yo le entrego la API, realmente se refiere a la documentación que tiene ese microservicio que usted ha construido. De esto vamos a hacer un ejercicio ahora en la parte práctica y ahí se van a dar cuenta cómo es que construimos ese Swagger para entregarle a ese cliente final o a ese equipo de desarrollo que va a continuar haciendo, por ejemplo, un frontend. Ahora, también como parte de las vicisitudes y de los detalles que tiene la construcción e implementación de APIs, se encuentra esto de ordenamiento. Este es el primero que uno ve. Entonces, si tenemos una URI, por ejemplo, tripulantes que le he marcado en mi diapositiva, y quisiera obtener a todos los usuarios, pero eso sí, ordenados por nombre. Entonces, indicaría a través de un query string o de un parámetro en la URL, miren el formato, la forma que se utiliza, utilizando acá ese símbolo de interrogación, luego una palabra, esa palabra la especifica usted como diseñador de la API, luego un nombre, Jefferson, por ejemplo, y entonces, o perdón, sería J, por ejemplo, y entonces ahí vendría el listado de personas en ese orden, ordenados por esa letra. Ahora, podríamos hacer mucho más detallado ese query string, donde uno incluso escribiera Jefferson pensando en esa aplicación que llamamos Contáctame acá. Entonces, podríamos decir Jefferson y entonces tendríamos el listado de todos los Jefferson ordenados por apellido, por ejemplo. Bien, la implementación, digamos que es propia del programador. Acá solamente estamos dando indicaciones sobre qué cosas se pueden llegar a hacer con un microservicio que sigue esa orientación de la arquitectura REST. Bueno, el filtrado es otra de esas cosas que uno necesita hacer por alguna razón. Necesito que los tripulantes me traigan el 2 y el 15 y nada más que el 2 y el 15. Ellos se los voy a identificar con ID. Entonces, miren que a partir de estos query strings se puede también consultar información que esté en la base de datos y se puede incluso moldear para poder luego obtenerla. Antes estaba ordenando, es decir, podría decir, ordéneme a partir del apellido, a partir del correo, a partir de qué sé yo. Pero acá le estoy diciendo es, obtenga solamente el ID2 y el ID15 de los tripulantes. Ahora, el resultado de esta solicitud será seguramente un arreglo que tendrá dos objetos de tipo JSON o dos objetos, dos datos en formato JSON. Ahora, otra más, el Jefferson, en este caso es la búsqueda. Con el query string es común utilizar, por ejemplo, palabras como search, by, result, ¿para qué? Para obtener información de la base de datos, pero no de manera estricta o a partir de un ID, sino que simplemente se está haciendo una búsqueda. Necesito que busquen en la base de datos a ver si aparece algo que coincida con ese nombre, por ejemplo. Entonces, eso también se hace a partir de unos query string. La paginación.
este es de esos hitos muy, muy importantes que uno hace del lado del backend, porque luego del lado del frontend se van a hacer este tipo de solicitudes. ¿Y por qué son tan importantes? Digamos que usted tiene 1000 registros. Entonces, esos 1000 registros, si uno hace una consulta a tripulantes o una solicitud a tripulantes, todos esos registros van a ir hasta el cliente o hasta el frontend. Ahora, esto haría una sobrecarga del lado del cliente, haría que su aplicación se quede ahí mientras los datos, en este caso es filtrar o paginar, creo que ese es el mejor término, paginar la cantidad de registros que están en mi base de datos. Entonces ahí la primera solicitud le dice al backend, saque de la base de datos todos los tripulantes, pero ojo, limíteme solamente a 20 la cantidad que usted le va a entregar a su cliente web o a quien hizo la solicitud. La segunda es paginarlo en estricto rigor, donde se dice, bueno, de la página 1 tráigame 5, lo que quiere decir es que de la cantidad total de registros se ha hecho una subdivisión de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las cantidades que se están solicitando. Entonces se pagina de acuerdo a eso. Si tengo 30 registros, entonces tendré 6 páginas de 5 ciertos bloques. Entonces la página 1 me obtendrá los primeros 5. De eso se trata esa paginación. Bueno, esto es lo que traía, digamos que en la parte teórica para compartir con ustedes. Espero que les haya llamado la atención y si no conocían algo de esto, pues les sirva y les nutra aún más. Ahora vamos a pasar a la parte de programación. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre lo que se ha presentado hasta el momento. Jefferson, muchas gracias. Sí, tenemos aquí una pregunta y es, ¿para qué se utilizan las API? ¿En qué lenguajes se elaboran? Las que Las API. Las APIs, finalmente, bueno, ¿una API qué es? Hagamos la definición nuevamente acá. La definición formal sería, es un servicio que corre del lado del servidor porque, y esta entrega, diría yo algo así, esta entrega recursos que están almacenados en la base de datos. Y para entregarlo, pues expone unos endpoints o unos URLs por las cuales los clientes, que son otro rol, van a poder acceder a esos recursos que están en la base de datos. Eso sería para mí como la explicación de qué es una API. Ahora, ¿en qué lenguaje se construyen? Yo he hecho APIs en PHP. Si les soy sincero, hice hace poco una API en PHP, era una aplicación digamos, legacy ya lleva varios tiempo, el cliente o el owner, pues, que uno llama en el rol de desarrollo, no quería cambiar su aplicación, él quería simplemente hacer como una conexión a una aplicación móvil, de hecho. Entonces, la aplicación móvil estaba pensada para trabajar con una arquitectura REST, es decir, para conectarse a una API y obtener de ahí los servicios que se ofrecían a través de la web. Y en PHP se tuvo que desarrollar. Ahora, lo ideal hubiera sido del lado del servidor tener un lenguaje mucho más amigable. Por ejemplo, Python es un lenguaje amigable para la construcción de APIs, pues, pensado desde frameworks como Flask o como Django, pero también podemos hacerlo con Express. Express es esa herramienta que hemos decidido en este ciclo para construcción de APIs. Ahora, cuando yo construyo una API, la aplicación que yo ejecuto del lado de servidor, ella se queda ahí esperando, pero tiene unos endpoints por los cuales los clientes van a poder consumir esa información que se expone. Ahora, no sé si hay otra pregunta. Sí, Jefferson, aquí Julián en el chat nos pregunta si un servicio sería una API. Hay una diferencia, bueno, yo creo que está bien que lo podamos establecer así. Digamos que aquí hay dos posibles formas de responder. La primera es la que yo considero sería mi respuesta más formal posible y la otra es irnos a los libros y sacar de ahí la referencia y decirles, mire, aquí dice esto y a partir pues de una investigación no solamente de un artículo, sino de varios o de varios libros. Ahora, yo creo que por facilidad se las daría yo en principio y ahí quedaría el restante para ustedes hacer la investigación. Yo diría que un servicio es una aplicación que
entrega recursos. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí deben establecerse una arquitectura para poder sacar esos datos de la base de datos y entregárselos a quien la solicita. Y entonces aparece SOAP y aparece REST en este caso. Con ambas arquitecturas o con ambos diseños arquitecturales se entrega información que está en la base de datos. En ese caso, quien la entrega estará como el servidor o la aplicación servidor. Recordemos también que acá ahí tenemos varios conceptos, incluso unos conceptos de redes. Servidor es la máquina que está ejecutando esa aplicación del lado del servidor. Luego hay unas aplicaciones también que corren del lado del cliente y ellas lo que hacen es solicitudes a esa aplicación del lado del servidor y lo que obtienen de esa aplicación son los datos que están en la base de datos. Y yo definiría en este caso servicios de esa manera. Ahora, también uno puede establecer un paralelo con o una comparación con backend. Backend podría ser esa aplicación del lado del servidor, es decir, un backend es un servicio que corre del lado del servidor, pero, ¿por qué es backend? Ah, pues porque está a la par o está de la mano con un frontend. Cuando uno está diseñando una aplicación web, uno piensa siempre, si usted es el diseñador y tiene toda la vista completa de la aplicación, usted nota que hay dos partes que son fundamentales. La que va a atacar, sacar los datos de la capa de datos, va a sacar la información de la base de datos, y hay otra aplicación que va a hacerle las solicitudes a esa que corre del lado del servidor. Entonces, por eso es que están estos dos roles de backend y frontend. Ahora, un backend simplemente por ahí solito es un servicio en ejecución, lo que seguramente dispondrá es una API ahí disponible para que cualquiera consuma sus servicios. Ahora voy a dar un ejemplo de eso también, de eso que acabo de dar, para que ustedes noten que hay aplicaciones libres. O sea, hay un backend ahí ofreciendo una API o se le ha diseñado una API a ese servicio para que entregue recursos que están en su base de datos y nada más. Ahora les muestro uno. No sé si hay más preguntas. Sí, aquí tenemos una pregunta de Carlos y es ¿cómo se consume una API? Una API, Carlos, se consume a través de HTTP. Acá, digamos que el pensamiento que tenemos es web. Entonces, cuando uno habla de web, inmediatamente habla del protocolo insignia que es HTTP y para consumirla simplemente uno indica una URI, es decir, una URL donde se ejecuta la aplicación del lado del servidor, seguido de su puerto si no lo tiene inmerso en el nombre del dominio y al final el recurso que se está solicitando. De esa forma se consume una API. Gracias, Jefferson. Ya no tenemos más preguntas por ahora. Listo. En este momento les voy a compartir mi pantalla para que miremos una aplicación que hemos estado trabajando no solamente en esta clase, sino que ha sido en las anteriores masterclass. De hecho, es como el recomendado acá porque todos deberíamos tener como idea. A mí me gusta en mis clases trazar como una meta. En este caso, nuestra meta sería hacer una aplicación que permita el contacto de N personas y que ellas estén como en una base de datos. Entonces también voy a ir afinando algunas de esas ideas que di como respuesta. Acá en este proyecto tenemos ese gran panorama del cual yo hablaba. Es que ahí se alcanza a ver, tenemos el backend, tenemos el frontend, y entonces quien ve esa aplicación, porque es que es una sola, ve dos partes, ve el frontend y ve el backend. De hecho, nosotros hasta esta masterclass estamos trabajando en dónde, en el backend. Y luego, cuando empecemos a trabajar en el frontend, pues tendremos como la otra parte de nuestra aplicación. Miremos este backend en este caso. Yo he hecho algunos cambios interesantes. Por ejemplo, por acá les voy a ir comentando para que vayan ustedes también agregándolo a su proyecto o si lo han considerado, lo pongan en sus códigos. Por ejemplo, resulta que este proyecto ya está disponible a través de GitHub. Entonces usted entra en GitHub, en las Japeto, y ahí aparece app versión web 007 o Masterclass, creo que se llama este proyecto. De hecho, voy a decirles para que en pantalla quede
la URI, la URL, perdón, de nuestro proyecto de Masterclass, así decirlo, este sería como nuestro eh, proyecto al cual le hemos estado apuntando. Ya está en GitHub. Y una de las herramientas que he instalado se llama Comitizen. Comitizen permite que nosotros creemos de cierta manera una forma elegante de nuestro repositorio. Entonces, este se instala de esta manera, Comitizen. Ya les muestro la magia de Comitizen en la medida que se instale rápido. Y les voy contando también acá algunos detalles. Ahí se instaló ya nuestro Comitizen con advertencias, con warning, que luego revisaremos. Entonces, por ejemplo, acá con Express, hemos estado desarrollando, no solamente hoy, sino en otras clases, una aplicación que va a permitir que, por ejemplo, nosotros nos contactemos si así se requiere. Entonces, miren que acá yo he diseñado una serie de endpoints que van a estar vinculados a la URI de este computador, que es donde lo estoy ejecutando. Es decir, que luego cuando yo les entregue la URL, les diré localhost, el puerto donde se está ejecutando mi aplicación del lado del servidor y ahora sí el recurso. Tenemos por acá este archivo index. El archivo index, voy a hacer la primera refactorización de la noche. Digamos que también con miras a luego tener pruebas y poder hacer pruebas con esta aplicación. Entonces voy a llamar ahora a mi aplicación API. Entonces voy a cambiar este nombre de archivo. Lo voy a llamar API ahora. Esta aplicación lo que tenía era simplemente un endpoint, mírenlo, aquí está. Este era lo que también uno llama cuando está completo, eso sí, y uno detecta la última parte, el recurso, en este caso los recursos que esta aplicación ofrece users, y esos users están en otros archivos, han sido escritos en otro archivo. Entonces, una vez cambio el nombre de por API, entro al archivo package.json y modifico el archivo principal para la ejecución de este ejercicio, de esta herramienta. Luego también voy a instalar, porque ya lo necesitamos, una aplicación o una especie de servidor, un entorno de ejecución que nos permita, si modificamos un archivo, siga la ejecución, no la detenga. En este caso se llama NoDaemon. Y ya no voy a llamar a estar con Node directamente, sino con NoDaemon. También en el start, acá podemos poner otras etiquetas, por ejemplo, server. O también podríamos escribir acá build, que nos va a servir luego para construir nuestra aplicación. Incluso podríamos ir pensando en unas pruebas, porque eso es lo que nos sigue o nos atañe en este caso. Por ejemplo, acá voy a cambiar este tag. Voy a escribir Mocha. Mocha es un entorno para hacer pruebas. Eso lo necesitaremos luego, pero desde ya les voy indicando que es importante que piensen en esas pruebas. Un código que es probado es un código que es un poco más limpio, más seguro. Y ya tenemos ahí el package.json. Recuerden que yo estoy pendiente y la compañera Melissa también está pendiente de las preguntas que ustedes tengan.
Listo, por acá también debemos instalar nuestro código, algo que se llama course. Entonces estoy haciendo varios cambios, espero que me estén siguiendo. Por acá cambia el nombre del archivo principal. Ahora voy a escribir dentro de esta carpeta llamada routers un archivo llamado index.js. En el archivo index.js voy a poner todo el código relevante a la aplicación y voy a exportarla. Punto export. Recuerden que esto siempre es para mejorar la modularidad de la aplicación. Ahí estamos en el export y acá en API importamos cons routes. Ahí estoy importando ahora el archivo routes y no pongo ningún nombre de archivo en especial porque al tener en la carpeta un index se toma ese por defecto, el índice. Entonces, app. Ahora, cosas que necesitamos refactorizar. Entonces, miren, por ejemplo, acá en el archivo models.db.js a través de Mongo nos permite conectarnos a la base de datos, pues esa URI que está acá está quemada en el código. Eso debería ser modificable. Entonces, una buena práctica es sacar ese código de ahí. Recuerden que cada vez que entramos a una masterclass, yo hago mejoras en la aplicación con el objetivo de que usted también luego haga mejoras en su propia aplicación. Entonces ahí está este ib.js y vamos a crear un archivo llamado .env. Este será .environment. Un archivo que contiene dentro, por ejemplo, el puerto donde se va a ejecutar mi aplicación. Ese puerto debe cambiar. Debe ser fácil cambiarlo para nosotros. Bueno, el puerto 3000 está ocupado, entonces mi backend se puede ejecutar en el puerto 5000. Recuerde que siempre una aplicación del lado del servidor necesita un nombre que identifica la máquina donde se está ejecutando, seguida del puerto donde esa aplicación del lado del servidor está escuchando. Ahora también vamos a indicar acá la máquina donde está ejecutándose la base de datos. Recuerde que siempre que uno piensa en una aplicación web debe pensar en tres capas. La capa de datos, en este caso la logramos modelar con MongoDB. La capa del lado del servidor, que es el backend que estamos construyendo. Y la capa del lado del cliente, que es así. Nos faltan una masterclass para empezar a hablar de ella y hablar de lo que es una aplicación de una sola página y de React. Entonces este será el puerto. Por defecto este puerto es, por ejemplo, en MySQL es el 3386. Acá es el 27017, el puerto by default, tal cual como lo es el de muchas aplicaciones. Mongo también tiene su propio puerto. Y mi aplicación siempre debe estar en un staging, en un estado, en un momento, en una etapa. En este caso, la etapa en la que esta aplicación está es development. Entonces, estos archivos, estos datos que he puesto, miren que están en un archivo de texto plano con extensión .env. Ahora, ¿cómo leo ese archivo para que esto sea cargado? Cada vez que se modifique, nuevamente sea cargado por mi aplicación sin necesidad de ir a modificar el código, porque es que esa es la parte interesante acá. Entonces, voy a instalar un plugin que se llama npm install, se llama .env. Ese dot, si uno hace la traducción, es punto. .env, así se llama esta aplicación. Es una aplicación pequeña que
nos permite leer ese archivo que he puesto para cargar estos datos y que si son modificados, entonces yo no tenga que modificar el código, sino que simplemente modifico acá. Entonces, database, por acá, voy a cambiar esta ruta que está aquí, esta URI hacia la base de datos con un string literal o una plantilla de cadena o string, también se conoce de esta manera. Entonces, es solamente cambiar en vez de utilizar comilla simple, doble comilla, sino que uno utiliza una comilla especial, una comilla que está como de lado. Con eso usted logra crear sus propios string literals. Ahora, ahí llamo a la librería que he instalado. Ella por defecto lee el archivo .env que esté en la raíz del proyecto. Entonces va a leer ese archivo .env que tengo por fuera, este que se llama .env. Y voy a modificar estas partes del código, pues porque ya no es necesario tenerla acá quemada en el código, sino que esta se va a modificar cada vez que se lea ese archivo .env. Entonces, process.env .dbhost. Entonces, en este momento uno se pregunta, ¿y eso qué significa? Bueno, esta es saque del environment, es decir, del ambiente de ejecución de la máquina servidor, el tag o la llave dbhost, pero coincidencialmente, o bueno, adrede, pero he puesto acá que el host se llama localhost. Ahora, también tengo el puerto, entonces voy a modificar acá el puerto. Y luego el nombre de la base de datos. En este caso es Masterclass 1, pero quizás otro día decida cambiarse ese nombre de la base de datos o la base de datos donde se está almacenando el nombre. Entonces eso se puede hacer desde el archivo .env. ¿Y cómo logro vincular ese nombre con la solicitud que va a hacer mi backend? Pues cambiando acá. Entonces de esta manera he modificado esa URI para que se conecte a ese host, a ese puerto y a esa base de datos, pero que yo he designado en este archivo .env. Ya modificamos por acá la conexión a la base de datos. Sacamos el código que hay aquí, lo pusimos en nuestro index. Acá importamos también nuestro archivito .env const. Recuerden que si tienen preguntas de alguna modificación que haya hecho en nuestro proyecto de Masterclass, la pueden hacer. Pero también que hayan revisado por su cuenta el código que se ha ido construyendo clase a clase. En este caso voy a indicar un puerto donde va a ejecutarse mi aplicación. Recuerden que eso también fue una modificación de las que hice acá. Indiqué el puerto de ejecución de la aplicación. Entonces, por eso debo modificar también este archivo llamado apa.js ahora. Entonces, lo voy a modificar indicando process.env. Ahí estoy obteniendo del environment, ¿qué cosa? El puerto. Y de facto hay algo que siempre se hace, es decir, que si el puerto no se ha definido, entonces se defina uno como decir by default. By default mi aplicación, si no se ha indicado un puerto, se ejecuta en el puerto 5000. Este será el puerto, reemplazo acá. Y voy a dejar esta línea tal como está. Ahora, muchas veces es necesario indicar si la aplicación está en desarrollo o en producción. Ya se los había mencionado. Y si está en desarrollo, a muchos les parece bien, por ejemplo, ver mensajes de depuración. Es decir, por ejemplo, este mensaje. Este mensaje lo podríamos parsear acá. Sí,
Entonces, punto .m, punto .stage o no de m. Es diferente de producción. Entonces, presénteme este mensajito de depuración. Si eres diferente de producción, cuando está en producción no lo quiero ver, pero si está en otra etapa de desarrollo, llámese pruebas, llámese desarrollo, entonces pínteme ese server listening y lo mismo va a suceder con un tag o con un log que tengo en esta línea dentro del archivo de .js. ¿Por qué? Porque ahí había un log que decía success, se ha conectado a la base de datos. Ahora quiero que solamente se pinte cuando no estemos en producción. Porque cuando estemos en producción, que es otra etapa del desarrollo, no quiero ver ninguno de estos mensajes. Bueno, espero que tengan muchas preguntas de los cambios que he hecho porque han sido bastante interesantes y han sido variados. Listo. Jefferson, aquí tenemos una pregunta de nuestro tripulante Freddy y es ¿cómo se encuentran las API, en este caso en aplicaciones móviles? ¿Cómo se encuentra? Bueno. ¿Cómo se consumen las API en aplicaciones móviles? Bueno, aquí yo creería que es lo mismo en cuanto al consumo de una API, tener una aplicación móvil que una web. Y te voy a mostrar una aplicación, por acá la tengo, una ventana, que se llama, que yo utilizo mucho, se llama Random User, randomuser.me. Digamos que este es un sitio web para ustedes, los que no, de pronto no conocen mucho sobre, o que están aprendiendo, ¿cierto? Estamos aprendiendo sobre APIs. Esta sería, por ejemplo, un portal donde se ofrece un servicio. Esta sería una API. Y ustedes dicen, pero eso parece una página. Y yo les digo, sí, sí, parece una página, solo que si ustedes revisan la documentación, acá les van a decir que, por ejemplo, pueden obtener datos dummy de un usuario. Muchas veces uno no lo tiene, porque uno no tiene, por ejemplo, una base de datos de 1 millón de registros. Ah, bueno, con esta API sí podemos lograr obtener esos datos. Esto es como un generate data, pero es de datos dummy. Entonces, por ejemplo, una búsqueda, por ejemplo, tráigame results. Tráigame 2 usuarios. Entonces, miren qué necesito conocer para poder obtener esos 2 usuarios. Una URL. Entonces, para responderle al compañero Freddy, Freddy, tanto las aplicaciones móviles como las aplicaciones web, lo que hacen es conectarse a un sitio web con una URL y obtener de ahí datos en un formato específico. Mira que este, por ejemplo, nos entrega los datos en formato JSON. Y te voy a demostrar que es JSON porque hay otro sitio web que se llama JSON Online, y con JSON Online, entonces, miramos cuál es el formato de esa entrega que me hizo esa API. Entonces, mira, voy a pegar acá y le doy copy. Y esta sería la estructura que tiene esa respuesta que me dio ese anterior servidor. Esto es en formato JSON. ¿Cómo se ve en formato JSON? Se ve de esta manera. Esta aplicación, digamos que es para parsear entregas que le puede dar a uno un servicio. Mira acá, entregó, por ejemplo, 2 personas. Esta es una API. Este es un servicio que seguramente no tiene un frontend especial, sino que simplemente ella entrega un recurso, en este caso usuarios de prueba o usuarios generados pues, para que uno construya su aplicación teniendo al menos unos datos, así sean datos ahí falsos. Entonces mira que esta aplicación me entrega. Ahora, si yo quiero más resultados, simplemente cambio el parámetro. Esto es lo que haría una aplicación. De hecho, hay muchos parámetros que se indican acá en esta API. Les muestro más sobre la documentación. Que dice, por ejemplo, cómo usarla. Esta
sería una solicitud que haga tu aplicación móvil. Esta sería una solicitud que haga tu aplicación web. Recuerda que del lado del cliente también se ejecuta una aplicación. Por ejemplo, si tú usas React o React Native, en este caso ellas también hacen solicitudes. Entonces esa solicitud puede ser con Ajax o puede ser con Axios o con cualquier otro gestor de peticiones. Bueno, espero que te haya dado la respuesta en este caso y si fue así, entonces por ahí también me escribes, listo, entendido. Si no, entonces seguimos ampliando porque esto es mucha información de la cual uno se puede interesar y también le puede llamar la atención. Esta se la recomiendo, esta es una API, sino que es una API que también tiene un sitio web y tiene una documentación. Hay muchas. Realmente yo he utilizado alrededor de unas 10 para poder obtener datos de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, uno necesita usuarios. Entonces yo uso Random User. Pero si también necesitas, digamos, nombres de clínicas, nombres de hospitales, nombres de universidades, es necesario tener otras APIs que generen esos datos, por así llamarlos, tontos, ¿cierto? Datos de prueba, datos de muestra. Porque si uno hace la traducción eh, estricta de dummy, pues eso es lo que traduce. Son datos ahí como para hacer pruebas. ¿Ok? Gracias, Jefferson. Aprovecho para contarles a nuestros tripulantes que el compañero Carlos, nuestro compañero Carlos Múnera, está ubicando en el chat de YouTube la información sobre cómo encontrar información o más bien complementar esta masterclass con lo que encuentran en la unidad número 2. Gracias, Jefferson. Adelante. Bueno. Entonces, de todos los cambios que he hecho, esos cambios seguramente han generado, obviamente, archivos nuevos, han generado cambios dentro de los archivos que ya tenía, etcétera, etcétera. Entonces yo, para hablar un poco también de esta herramienta que ustedes deberían empezar a trabajar desde el día cero, que se llama Git. En este caso, entonces yo hago un Git status y ahí están los archivos que he modificado, incluso aquellos que he eliminado. Entonces ahora no hago Git commit ni hago Git add, hago git add, perdón, git add todos esos cambios y utilizo el commitizen. El commitizen me brinda unas etiquetas que me permiten mejorar la forma en que luego publico los cambios en el repositorio. Por ejemplo, lo que he hecho son puras refactorizaciones en los endpoints. Añadir cambios a index.js. Y una vez yo haga git push de estos datos, ustedes podrán revisar en el repositorio cómo queda de apariencia los tags y cómo queda de apariencia el mensaje que va vinculado al commit. Ahora, vamos a ejecutar esta versión. Vemos que uno hace varios cambios que tienen planeados, pero siempre la situación es cuando uno hace las pruebas. De hecho, ahora vamos a hablar un poco sobre pruebas. Lo puedo hacer de esta manera, también lo podría haber hecho en PNStar. Y utilizando mi navegador, tenemos acá que dijo, así que routers user dentro de este archivo index se llama routers users. Entonces, por ejemplo, esto que acaba de suceder es prueba maestra de por qué utilizar NoDaemon. Digamos que cuando uno ejecuta su código con Node o con Node, simplemente se ejecuta la aplicación, pero si yo hago un cambio en los archivos, pues no se hace ese reload que le sirve a uno como desarrollador. Con NoDaemon, miren, ahí modifiqué este archivo llamado index.js. De hecho, Git me pone una etiqueta de M que representa que lo he modificado con respecto
a lo que ya subí al repositorio. Y lo que hace NodeDemon es reload, vuelve y arranca mi aplicación con Node, él solito. Entonces, en este momento ya aparecen estos mensajes de debug que lo hacen sentir a uno como que, bueno, las cosas van funcionando. Ahora, ¿cómo se llama la máquina que está ejecutando esta aplicación? Localhost. ¿En qué puerto está ejecutando esta aplicación? En el puerto 5000, de acuerdo a la modificación en el environment. Y si yo doy aquí slash, simplemente slash, entonces ahí tengo ese mensaje de pong que les mencioné hace tiempo. Listo, ahí habría reestructurado mi proyecto, habría cambiado ahora que las cosas que sean realmente susceptibles a cambio, por ejemplo, dónde está ubicado el servidor, dónde está la base de datos, cuál es el nombre de esa base de datos. Todas estas cosas ya quedan en un archivo aparte. Y ahora sí empiezo a revisar nuevamente mis endpoints. Vemos que nosotros habíamos hecho ya un avance sobre esta aplicación. Ahora, yo voy a hablar en este momento sobre Swagger. Swagger también hace parte de esa implementación de APIs, porque finalmente usted desarrolla la API, pero usted la va a tener que brindar, tiene que brindar la información a otros para que ellos consuman ahora sí esa API personalizada que usted está haciendo. Entonces, en este caso es necesario instalar dos librerías. La primera se llama, voy a agregar una terminal adicional para poder instalar esas cosas, esas dependencias. Y npm install, en este caso diré swagger -jsdoc. Este es para vincular una estructura JSON que voy a hacer para que ahí se tenga, por ejemplo, la configuración. Yo quiero que mi API, el título sea de una manera específica, que cuando se lo entregue a alguien tenga una forma, tenga una característica especial, que diga, por ejemplo, mi nombre. Entonces, eso es para eso es Swagger JS2. Y la otra es la implementación de las herramientas de Swagger. En este caso se llama Swagger UI, pero no cualquiera, sino la que está elaborada para Express, que es el framework que estamos utilizando. Entonces, ahí empieza la instalación. Si revisamos nuestro archivo package.json, ya esta dependencia debe aparecer dentro de las dependencias. Su backend. Instalo el Swagger JSDoc y instalo el UI Express. Ahora sí, ahí están las dos dependencias. Y para vincular ahora un Swagger, la documentación, donde esté Express, es importante que nosotros vinculemos, por ejemplo, con Swagger JSDoc. Y recuerden nuevamente que este espacio también es para su formación y su conocimiento. Si usted tiene una duda, así no sea de lo que está haciendo justo en este momento, pues es bienvenido. Siempre que, mejor dicho, aquí se puede decir, no sé, y se busca la información y para una próxima ocasión, entonces yo les tengo la respuesta. Entonces ahí está. Jefferson, aquí tenemos una pregunta en el chat de YouTube de nuestro tripulante Ebert.
y es si conoces una API que tenga productos. Sí, sí, de un momentico yo busco una. Eh, les presento rápidamente. Esto también es como para ticos que uno necesita. Por ejemplo, el compañero dice, no, es que yo necesito un listado de pronto de productos de cocina, qué sé yo. Entonces, no, generar 1000 datos de eso me cuesta un tiempo a mí. No, pues busco una API, una API que esté abierta y con eso solamente es consumir, escúcheme el término, consumir los recursos que tenga que ofrecer esa API. Entonces les voy a enseñar de pronto a buscar acá cómo hago yo para buscar. Si ya ha cargado este sitio web. Entonces, yo normalmente utilizo Postman. A mí me parece una aplicación no solamente agradable por su interfaz, sino porque también tiene muchas utilidades. Utilidades como cuáles, bueno, ella tiene como un registro, un inventario de algunas APIs que están abiertas. Por ejemplo, yo hago acá products. Vamos a ver si al menos hay un API que se está utilizando en este momento. Uno hace pruebas, busca y en ocasiones uno encuentra una API que recientemente se haya creado. Obtener un producto. ¿Eso aparece aquí? Bueno, entonces, para el compañero Weber, esta podría ser una primera exploración que hagas, es decir, utilizando una aplicación que almacene endpoints y que tenga ahí APIs. Otro sitio web se llama AnyAPI, que en AnyAPI tiene varios sitios que ofrecen APIs abiertas. Esta es, digamos, la forma en que yo hago la exploración de lo que necesito. Entonces, por ejemplo, este sería otro sitio, AnyAPI, donde a veces uno encuentra APIs abiertas. ¿Todo para qué? Para poder ahorrarse un poco el trabajo generando algunos datos previos. Entonces, por aquí está la exploración. Y preguntabas por una especial que era de productos, quizás en este momento no la tengo ya así como random user vinculada, pero digamos que puedas hacer la exploración a partir de lo que he mencionado. Ahora, por acá sigamos en la personalización y construcción de nuestra propia y personal API. En este caso, eh, estoy escribiendo lo necesario para luego configurar, por ejemplo, lo que usted le va a entregar a ese cliente final, a esa persona que se va a leer eso, que va a utilizar esos endpoints, pero que finalmente no le interesa cómo están construidos, es decir, a él no se le va a entregar el código base, sino simplemente, mire, esta es la API, utilícela. Entonces, especificaciones, specs, Swagger JSON Doc. Entonces ahí lo que he hecho es instalar las dependencias de Swagger para que luego fácilmente yo pueda generar la documentación de mi código.
Y algún detalle que aparece por acá es que este archivo swagger.json todavía está vacío. Él recibe dentro unas propiedades para luego darle esa apariencia que nosotros queremos. Entonces, todo empieza con la definición de esa apariencia. Esto tiene que ser una definición. Tiene que ser una cadena de texto. Ahí estoy editando el archivo llamado swagger.js. Voy a ponerlo acá en pantalla para que eh, sepan que estoy editando. Es ese archivo que finalmente le va a dar la apariencia a la documentación que le voy a entregar a los clientes. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar la versión 2.0, simplemente es para indicar un valor. Esta podría ser otra versión. Y ahora viene la info, es otra de esas etiquetas bien importantes que tiene esta herramienta. Ahora, aparte de la definición, algo importante es que tengo que indicar cuáles son los archivos, todos, los que Swagger va a leer para extraer de ahí la documentación que va a ir. Entonces yo le estoy diciendo acá, obtenga todos los archivos de esa carpeta llamada router, todos los archivos .js. Ese asterisco es un comodín que significa todos los que estén ahí dentro, tanto index como users, y si hubieran más archivos, pues toma los demás también y lee de ahí esa documentación. Ahora, la versión de nuestra documentación. Entonces será, por ejemplo, la 1.000, por dar un valor. En la medida que uno vincule, por ejemplo, Git o el repositorio, esto se puede incluso hacer que se modifique de manera automática. Claro que eso requiere un poco más de trabajo. Y el nombre que yo le voy a dar a mi proyecto del backend, pues sí, ya habíamos dicho que nuestra aplicación se llama Contáctame. Yo voy a decir que la API se llama JAnother para hacer alusión a otro proyecto interesante que surgió hace muchos años. Esto no es otra aplicación de Node. Please contáctame. Este es el título que va a recibir este proyecto. Aquí uno puede dar detalles del licenciamiento. Por ejemplo, cuál es la licencia que yo estoy utilizando. Bueno, aquí algunos podrían decir GPL. En este caso voy a utilizar una muy sencilla, poco restrictiva para que el código que ustedes estén construyendo y que yo estoy construyendo, pues sea de todos. Y acá podríamos poner https open source.org, es el lugar donde están todas las licencias. Open source.org, license MIT. Ahora también voy a poner otros datos interesantes o importantes, como el contacto. ¿Quién es el que está haciendo esta API? ¿Quién es el que está diseñando username? ¿Y dónde está ubicado este proyecto? Toda esta información es parte de la configuración que podríamos lograr hacer para que finalmente, cuando yo le entregue a ese cliente mi API, pues él no tenga remedio, no tenga otra objeción, sino que empezar a utilizar los servicios que yo he construido. Esta API se va a ejecutar momentáneamente. ¿En qué máquina? Host, localhost 500. Esta es el nombre que tiene esa máquina junto con su puerto. El proyecto tiene una ruta base, en este caso será la raíz.
Y bueno, hay otras cosas acá que podemos agregar, por ejemplo, como los esquemas de acceso o los protocolos de acceso. Esto también es información importante que podemos establecer acá para la aplicación va a ejecutarse sobre HTTP, no consideramos HTTPS y voy a copiar estas últimas dos tags, estas dos últimas etiquetas para que ustedes vean la magia de todo lo que he hecho hasta este momento. Entonces, esta es una aplicación que sigue estrictamente la arquitectura propuesta por REST o que se gesta a partir de REST. Entonces, acá nosotros producimos JSON. Aquí, mejor dicho, hasta los errores tienen que ir en ese formato. Y consumimos JSON, es decir, quien haga la solicitud a este endpoint tiene sí o sí. No hay otra forma de accederlo sino accediendo con JSON. Ahora, listo, ya está, digamos que el archivo de configuración llamado Swagger JSON. Voy a subirlo a nuestro repositorio. Entonces yo hago git add y hago un commit, dice no, un commit, cz commit, y en este caso digo que esto es una documentación, entonces digo que se está subiendo Swagger. Listo, ya he agregado los cambios que he hecho, todavía no los voy a subir al repositorio hasta que no haga más pruebas sobre este código. Y voy a indicar que ya no quiero ese mensaje de POM. Ahora quiero es que cuando accedan a la raíz de mi aplicación, pues ella entregue ese API, ese Swagger que he construido. Entonces le digo a través de Express que cuando le soliciten la raíz ahora, él va a utilizar a Swagger UI, server, coma, Swagger UI nuevamente, .setup, con la configuración que ya indiqué en esta variable llamada specs que lee ese archivo JSON que he construido previamente. Ahora entremos a nuestra API. ¿Qué sucede? De su JSON. Bueno, ahí está lo que sería la API. Todavía no he especificado por ejemplo, la especificación de uno de los endpoints, uno de los recursos que ofrece esta API. Pero ya está ahí gran parte de la información. Está el nombre, en este caso se llama Contáctame. Este no es otro Node.js app. Mientras attach, mientras hace el reload con los cambios. Nuevamente. Y ahora empieza la parte divertida y que a pocos les gusta, que es irse a documentar sus endpoints. Entonces, por ejemplo, acá un solo ejemplo de cuál podríamos acá documentar. PIN. PIN está y sujeta a ser uno de esos endpoints que van a ser documentados. Es decir, si la persona que va a usar mi API, la API que yo estoy implementando, requiere este ping simplemente para saber si
la aplicación está escuchando, está activa, entonces utilizará ese endpoint o ese recurso. Entonces, para indicarle a Swagger que lo que voy a escribir a continuación es considerado como un endpoint que va a ser documentado, entonces debo escribir una serie de etiquetas. Estas etiquetas son de otro lenguaje y aquí pasa a ser algo que en muchos casos es difícil porque uno cree que está escribiendo pues así como digamos así, de cierta manera a lo loco y no, aquí es estricto, esto se llama, YAML se llama el lenguaje que voy a utilizar acá, o YML, pues según la extensión de los archivos y él es bastante estricto, hay veces uno llega acá a la documentación y no se ve lo que ha escrito acá y es porque está escribiendo mal la sintaxis de ese llamado o de esa documentación que está haciendo. Entonces acá yo voy a decir que el pad es pin y que se va a utilizar con el método get. Esto tiene una descripción. Entonces acá hay un mensaje que dice response on when the API is alive. Y también un response, pues que necesitamos saber qué es lo que responde, en este caso el formato. Responde un 200. Y ese 200 también tendrá una descripción. Uno incluso podría decir, hacer una descripción para todos los posibles estados de respuesta, todos esos valores numéricos. En este caso yo voy a decir que este responde message POM, porque eso es lo que él hace. Ahora podríamos considerar todos los endpoints o todos los endpoints o todos los recursos que hemos creado para este ejercicio de clase. Entonces, ya lo considero. Y la pregunta es si van conmigo hasta ahí o voy muy rápido, ¿cierto? Porque a veces acá puede ir muy rápido. A ver si ya toma este. O si hay preguntas también. Por aquí Freddy nos pregunta por qué se declara Swagger UI con const. Swagger UI. Pues la verdad, compañero tripulante, vemos que no. Lo interesante de JavaScript es que hay varias formas de declarar variables. En este caso, este que estoy escribiendo acá sería una variable que va a almacenar un requerimiento. Es habitual hacerlo de esta manera porque durante la ejecución de tu código, el haberlo hecho con const lo que indica es que más abajo nadie te va a poder cambiar lo que está almacenado en la variable. Es decir, que eh, bueno, es que es difícil también explicar de cierta manera una variable que es constante. Y ella es constante porque una vez yo le indico un valor, ella ya no va a cambiar durante la ejecución, pero justo antes puede tomar cualquier valor. Entonces, por eso es una constante, una variable constante. Y lo hago con const con ese objetivo, de que más abajo en ninguna línea alguien me modifique lo que está almacenado ahí en Swagger UI. Ahora, yo he visto en algunos posts y en algunos blogs que lo hacen con otras formas de declaración. Pues realmente no hay o sea, una razón de golpe del por qué no hacerlo así. Yo lo hago acá con cons, es por eso. Nadie más adelante me va a cambiar lo que está almacenado ahí en ese Swagger UI. Entonces, mientras reviso, de pronto estoy fallando en... Ever nos pregunta, profe, no entendí bien
Comitizen es una librería aparte o un comando de JIT. Eh, bueno, las empresas grandes, por así decirlo, los proyectos grandes también, eh, necesitan estandarizar cosas. Entonces, por ejemplo, todos aprendemos en cierto momento a utilizar Git. Entonces, cada vez que hacemos un cambio, agregamos a ese cambio al stage o al stage y luego escribimos un mensaje, un commit, que uno llama. Es decir, git commit -m entre comillas, ahí pongo un mensaje. Ahora, si todos somos un equipo grande, por así decirlo, o un equipo de desarrollo que no establece un estándar para los commits, pues seguramente ese repositorio en la red va a quedar con una cantidad de nombres, quizás un poco desordenado. Cada quien va a escribir ahí, por ejemplo, agregué una nueva URL. Entonces, lo que uno se asegura con el Comitizen es que todos vamos a seguir como un estándar para poder hacer los commits. Ahora, para responder mejor a esa pregunta, yo voy a entrar a mi GitHub donde tengo el proyecto y les voy a mostrar en particular los commits que he hecho a este repositorio llamado Masterclass. Entonces, mira por acá, compañero, cómo queda, por ejemplo, el featuring que acabo de hacer cuando hice la refactorización. Entonces, dice refactor, endpoints, y ahí el mensaje en imperativo que he escrito para indicar qué es lo que hace ese commit. Ahora, también acá nosotros tenemos como un listado de commits aquí. Entonces miran cómo van quedando los commits que voy haciendo en la medida que voy trabajando sobre mi proyecto. Digamos que eso le da como una elegancia, mejora la apariencia para aquellos que luego descarguen mi código que está en GitHub en este caso. Pero esa parte, digamos que ese Comitizen es una herramienta que uno le pega al commit, a Git en este caso, para poder hacer esto, mejorar la apariencia en tus commits. De hecho, cada vez que yo hago un cambio, sigo usando git status. Cada vez que lo agrego los archivos al stage, hago git add. Pero eso sí, cuando voy a hacer el git commit, ya lo hago es con comitizen para lograr esa mejora. Espero que haya sido claro esta respuesta y bueno, adelante si tienen más preguntas sobre esa y cualquier otra cosa que haya hecho esta noche, cualquier cambio. Gracias, Jefferson. No tenemos más preguntas por ahora. Ahora, a mí me parece que Swagger, en mi caso, por lo general, no sé si es una cuestión de la forma en que tengo configurado mi Visual Studio Code. Eso dicen por ahí que uno le echa la culpa a la herramienta, pero la verdad es que a veces noto que, por ejemplo, escribir este YAML para vincular la documentación en el endpoint, a veces se complica un poco. Si esta es la forma. Y lo que les decía era que a veces esto se resuelve fácil y es copiando del código de otro lado y adaptándolo a, a la descripción de mi API. Y miremos si pin aquí. Podría ser una cuestión de ubicación de estas cosas. Especificación. O sea, el orden, a veces el orden, simplemente con eso a veces deja de funcionar como uno quiere. Por ejemplo, tengo acá que debe ponerse después de la especificación y que si aquí está leyendo este archivo, el Swagger. Creo que también el chat está para ayudar, ¿cierto? Si ustedes alcanzan a ver algo que no alcanzo a ver desde acá, me indican ahí a través del chat, estamos pendientes de cualquier observación que ustedes hagan. Entonces, allí el Express está bien ubicado. Nombres.
Las rutas acá adentro. Ya está verificado routes, todos los puntos de vista. Bueno, esa sería la forma en que accedemos a nuestro. Bueno. Bueno, preguntas las que tengan adelante. Algo interesante también que podríamos hacer o vincularle a este proyecto es algo llamado CORS. También es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto muchas veces se va a ejecutar de manera local y nuestro servidor debe permitir solicitudes que se gesten o que se den ahí en local, es decir, utilizando nuestro computador. Es decir, nuestro computador en este caso va a ser el rol de servidor y también de cliente. Entonces, las peticiones, hay veces se gestan algunos problemas. Esto también sería algo adicional por si les pasa, si les sucede. Espero que recuerden esta parte de la clase donde instalo Course, así se escribe. De hecho, uno puede ir buscando información sobre él, sobre el origen cruzado o el cross origin. Y esta es muy sencilla de hacerla acá. Course. Ahí incluyo Course en este servicio y le indico a Express use CORS para todos los endpoints. CORS. Bueno. Bueno, una vez tenga el proyecto con la configuración exacta para Swagger, se los comparto a través de un push y el repositorio. Dice que esta vez no va a ser la excepción. Y está bien escrito, está bien escrito descripción. Listo, pon. De esta manera empezaríamos nosotros a especificar todos los endpoints. Hay que documentar todos. Y ellos luego aparecen en el homepage del sitio web donde está sirviendo mi API. Esta es la forma en que yo le entregaría a los usuarios de ese API mis códigos, mis recursos. Les diría, mire, si usted accede, por ejemplo, acá tengo en ejecución otro. Entonces, por ejemplo, le podría decir los parámetros, qué pasa si se modifica algo. Por ejemplo, acá podríamos decir ping.
sería el endpoint, response with upon message. Y en este caso solamente estoy actualizando la documentación de uno de los endpoints llamado ping, nada más que uno. Sería la tarea hacerlos de todos, y cuando los tenga todos, entonces yo hago el respectivo push a nuestro proyecto para que ustedes vean cómo queda configurado esta documentación utilizando Swagger. Importantísima esta documentación, porque de esta forma usted le entrega los recursos, la forma en que va a hacer a sus recursos que usted ha implementado en su API. Bueno. Bueno, algo también que quería compartir con ustedes era lo de CORS. En ocasiones hay aplicaciones que se ejecutan ambas, tanto el lado del frontend como el backend en la misma máquina, y entonces ellas tienen que compartir ahí, estando en la misma máquina de recursos. Entonces, eso genera un problema de origen cruzado, se llama, y se mitiga utilizando CORS. En este caso, con esta librería llamada CORS, la incorpora en su proyecto y luego le dice a Express que utilice CORS. Bueno, y digamos que para ir puliendo cada vez más mi endpoint, ahora voy a crear una carpeta que se llama test. Esta carpeta también es importante. Finalmente, mi aplicación tiene que probarse antes de subirse o antes de desplegarse. Entonces, una forma de hacer pruebas es utilizando librerías como o entornos de pruebas como Mocha, se llama uno. Ahí sí parecería algo raro, pero esos son los nombres que le han dado a esas librerías. Y está también Supertest. En este caso podríamos usar Asios también para generar requests o peticiones al API en este caso. Y tenemos a Chai. Digamos que esta sería la combinación para empezar a hacer pruebas. Recuerden que nosotros estamos construyendo un servicio web, estamos construyendo es una aplicación que se ejecuta del lado del servidor, y esa aplicación pues tiene que ser probada, testeada, y tiene que tener, digamos, ciertos estándares de calidad. Ahora, este test, dentro de esta carpeta, yo voy a alojar, miren ahí en routes, voy a poner users, y algo que tienen que estar para generar pruebas es esta palabra test, y finalmente la extensión. Entonces ahí he indicado que ese archivo es para hacerle pruebas a quién, a users que está en la parte de arriba. También es importante en las pruebas tener como unos datos bases. A veces yo utilizo, por ejemplo, un archivo de extensión JSON donde busque, por ejemplo, los datos de un usuario que será como el usuario candidato para hacer la prueba. Él lo voy a leer para poderlo guardar en la base de datos a través de ese servicio, y luego también lo voy a recuperar, lo voy a eliminar, voy a hacer todo el CRUD con ese documento. Ahora, la estructura que tiene un usuario, la base de datos, es esta, pero es exactamente la misma que tiene Random User. Entonces, por eso yo mencioné hace rato este endpoint. En este caso, un usuario tiene esta forma, y con uno y nada más que uno voy a hacer la prueba. Entonces, acá está ese usuario. Voy a llamarle test name test. Y su apellido será Las Mentes. Es un usuario dummy, pero es para hacer pruebas, nada más para eso. Entonces ahí tengo la estructura dentro de un archivo JSON, y las pruebas de mi API pues requieren de, nuevamente lo menciono, normalmente yo incorporo las librerías
con la forma de declaración de variables cons, con el objetivo de que nadie durante la línea de código de pronto uno se le pase y renombra o le pone el mismo nombre que le puso a la librería y algo le deja de funcionar. Puede ser algo raro, pero eso uno lo mitiga desde el inicio declarando las variables y en este caso los requerimientos con cons. Se require. Aquí le voy a indicar, vean, necesito que usted traiga la aplicación que está en roads. Eso es lo primero que voy a escribir en mi prueba. Luego voy a decir, hay un usuario de prueba, se llama user, un usuario. Eso está dentro de un archivo JSON llamado auser.json. También voy a incluir a spec. Uno busca la traducción exacta y la idea es que uno espere algo de ese backend o de ese microservicio o de esos recursos que he diseñado antes, entonces lo hago con spec, espero algo. Y esto es particular de chai.spec. Al igual que spec, también si algo no está bien, entonces necesito declarar o generar o lanzar una aserción. ¿Y para qué necesitábamos SuperTest? Para conectarnos en este caso, a Express y hacerle solicitudes. Es decir, ¿cómo pruebo yo una API? Pues haciéndole solicitudes. En este caso, quien haga esas solicitudes por mí será SuperTest. Entonces, ahí están las dependencias para empezar a hacer pruebas. Y voy a hacer una prueba sencilla también con ping. Entonces, por ejemplo, describe es como abriendo el entorno de pruebas. Ahora digo backend, o en este caso microservicio, o el nombre que ustedes le digan, contáctame backend. Simplemente. Y voy a hacer un callback o una función anónima que se va a ejecutar cuando se haga set describe. Y acá hay un entorno de ejecución bien particular porque acá las pruebas se llaman con it. Voy a hacer acá ping message. Es una cadena, ping message. Aquí lo que voy a indicar es, voy a abrir un espacio para pruebas, un entorno de pruebas que uno llama, y voy a hacerle una solicitud a ese backend o a ese microservicio que he construido. Lo hago haciendo esto, con describe, con it, y luego digo returne. ¿Qué cosa? El request que se hace con SuperTest, pero ¿a quién? A la aplicación. ¿Dónde declaré aplicación? En la línea 3. Entonces, ¿qué petición usted le va a hacer? Le voy a hacer un get, pero ¿a qué endpoint? Le voy a hacer un get a ping. ¿Qué valor espera usted como resultado? Expect 200. En este caso, pues yo espero que todo salga perfecto. Entonces, ese 200 es ese status code que se espera cuando todo marcha bien. ¿Y qué mensaje se espera? En este caso, cada vez que se le hace un ping a ese microservicio que he construido, él devuelve un POM. Entonces, hasta aquí he hecho la prueba para mi API personalizada, pues la que estoy construyendo acá. Entonces, miren dónde está nuevamente, repasemos acá arriba. Cuando le hagan ping, entonces va a llamarse a este recurso que se ofrece con esta porción de código, con este fragmento de código a través de Express, y él responde JSON un mensaje POM. Y acá voy a probar que efectivamente responde ese mensaje. Entonces, ¿cómo se ejecutan las pruebas? Debo agregar en el package.json un nuevo script para hacer pruebas. Ya lo tenía acá, mocha --wash para que conserve. Y acá digo npm test.
Entonces se llama, en este caso, a Mocha. Previamente se ha llamado a, bueno, aquí dice que todavía no encontró al archivo user.json. Tenemos por acá, /, a user.json, y ahí empieza a pintarme de color verde las pruebas. Esto tiene un estándar que se llama, como muchos de pruebas, se llama semáforo. Pinta verde cuando todo va bien, amarillo cuando hay warnings y rojo cuando hay algo mal. Aquí detecta que ese mensaje se demoró alrededor de 91 microsegundos, entonces lo toma como, uy, cuidado porque esto se está demorando mucho, puede ser por una situación particular de mi máquina. Vemos que en la máquina, en su ambiente propicio, posiblemente se demore menos. Finalmente acá pasa la prueba. ¿Qué tal que dijéramos que no recibe POM, sino POS? Así. Entonces, cuando se haga la prueba, va a decir que no la pasa y que hay una problemática porque no pasa esta prueba. Bueno, algo también interesante de trabajar con Mocha es que Mocha tiene este parámetro watch que me permite hacer programación controlada por las pruebas o desarrollo controlado por pruebas. Cuando yo llamo acá npm test, aquí se lanza ese watch, quiere decir que siempre se está revisando los cambios que yo haga del código, y eso hace que mientras yo esté diseñando mi API, pues se vaya testeando acá y me vaya apareciendo verde si todo va ok. O el objetivo también cuando uno hace desarrollo orientado a pruebas es que uno vaya escribiendo y vaya acá revisando si se cumplen esas pruebas que me han indicado. Entonces, esta es otra forma de ir mejorando, cambiando esa API que estoy desarrollando, que en este caso es personalizada. Bueno, otro cambio que voy a hacer es sobre el esquema. Creo que se podría hacer uno de los últimos de la noche. Como Watch está revisando constantemente los cambios que yo estoy haciendo, acá hay una problemática con el esquema. Por ejemplo, les voy a mostrar el error que presenta. Voy a decir que, como siempre se está revisando las pruebas, entonces eventualmente yo le digo al entorno de pruebas que debió esperar un mensaje que diga PNG, por ejemplo. Entonces genera este error y dice que no se puede sobreescribir el modelo usuario que ya previamente se ha compilado. Y este es un error que se presenta en Mongoose. Es una problemática particular que digamos que siempre sucede cuando uno está programando. Entonces lo que uno hace es crear una función. En este caso voy a crearlo, esta función también de esta manera, ella se llamará check model, y lo que hará esta función es verificar que un modelo esté previamente construido. Esta forma de declaración de funciones es interesante, le llaman el operador flecha o retorno directo. Acá le digo el nombre de ese modelo y lo que voy a hacer es obtener de MongoDB o del Mongoose el listado de todos los modelos que estén previamente creados o que se hayan creado antes. Y voy a preguntar con index.org si ya existe el que estoy buscando. En este caso, cuando lo llamen será user, y si existe, entonces eso retornará un -1, 1, 1. En este caso, si retorna -1, es porque no existe, y ahí voy a crear ese modelo. Pero si no existe, si existe previamente, entonces voy a model.users model connecting.model y voy a usar el model name. Acá tengo un punto y coma que no es necesario, y entonces llamo a la función que he creado previamente con el objetivo de que si el modelo ya ha sido compilado, pues no lo tenga en cuenta. Model Entonces, esta noche hemos visto varios detalles y varios cambios. Acá dice, ahora sí mi prueba.
verificar mi prueba, pon. Y ahora ya indica que sí, efectivamente pasa esta prueba y yo puedo continuar haciendo pruebas de esa API personalizada que estoy construyendo. Por ejemplo, si quisiéramos verificar la creación de un usuario, Héctor Cruz, entonces utilizaría el método post, create. Vamos a crear un usuario, entonces vamos a llamar a la aplicación. Aquí en lugar de get es un post y se envía, send, a un user. Ese envío se hará enviando un formato en especial, es decir, nosotros vamos a enviar JSON, pues es el formato que está almacenado en ese archivo. ¿Y qué se espera? Punto spec. Primero esperamos que sea un 200 en este caso. Lo primero que se espera. Y también se espera que la respuesta tenga un formato en especial, content type. Es decir, yo espero que me devuelva un JSON. Entonces, de esta manera estoy indicándole a mi probador, si se puede decir así, y cuando se envíe a, en este caso, users, algo para crear, entonces nosotros, miren, acá ya va apareciendo ese create user, ya va mostrando algunos hitos. De hecho, ya indicó que lo pasó, pero todavía me falta hacer pruebas, porque si algo sale mal, necesito verificar que efectivamente la respuesta que me da mi backend corresponde a lo esperado. Entonces, por ejemplo, el email. Yo espero que el email sea igual al que le envié en user.email. Si hay un error del lado del servidor, también quiero capturarlo, eso lo hago con función. Si hay un error. Y esta también sería otra forma de probar. Aquí estoy probando el CRUD. Empezaría a probar el CRUD. Solamente he hecho la prueba del post, pero también tendría los otros métodos para probar. Entonces esto es la información que tenía para compartir con ustedes el día de hoy acerca de la implementación de sus propias APIs y de otras APIs también. Ahí vimos como ejemplo Random User, que es una de las tantas que hay. Hay para productos, lastimosamente un compañero preguntó, pero no tengo justo ya presente una, pero le expliqué de cierta manera cómo empezar a hacer búsqueda de esas APIs que están abiertas y que están al servicio de uno. ¿Por qué una API no es un backend? Es una de las respuestas o una de las preguntas que uno se puede hacer. Y es porque esas APIs que están abiertas y están disponibles en Internet, pues no tienen de golpe, no tienen de tajo un frontend. El rol de front de backend aparece cuando aparece el rol de front. Es decir, cuando yo tengo una sola aplicación y en ella puedo ver esos dos grandes componentes, como sucede en nuestro proyecto que hemos sostenido hasta este momento, donde tenemos ese backend y ese frontend. Y entonces para nosotros eso es como una sola cosa, pero en realidad es que son dos, porque cada proyecto se ejecuta totalmente independiente, ellos realmente ni se conocen, pero están trabajando siempre juntos, son pensados para trabajar juntos. Y en la próxima masterclass vamos a empezar a hablar de React y de las aplicaciones del lado del cliente.
Entonces, por eso el día de hoy los llevé por un rumbo que llevaba incluso pruebas, empezar a hacer pruebas, empezar a hacer presentación a través de un sitio web con Swagger. Todo este recorrido, toda esta navegación que hicimos hoy en la noche, eh, es con miras a que la próxima vez que nos veamos en esta masterclass, pues interesemos a hablar del frontend y que muchas cosas del lado del backend ya hayan sido probadas, ya hayan sido organizadas como tiene que ser y que incluso yo pueda ver cuáles son los endpoints sin necesidad de incluso entrar al código. ¿Ok? Bueno, no siendo más, y si no hay más preguntas, compañera Melissa, voy a subir este código para que quede a disposición de ustedes. Mientras Jefferson sube el código al repositorio, agradecemos mucho a nuestros tripulantes por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en una nueva masterclass de desarrollo web y mañana a las 4 de la tarde para que nos acompañen en la de desarrollo móvil. Muchas gracias, feliz noche y Jefferson, a ti también un agradecimiento muy especial. Bueno, no siendo más, chao, chao. Nos vemos.